pues bonito inicio de semana. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el texto a meditar que está tomado de Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mi cargo. Y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. A mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Pues este texto que hemos escuchado nos manifiesta realmente que la fe no depende tanto, ¿no?, del el hecho de estar tan cerca de la iglesia. Y bueno, me explico un poco con esto que estoy diciendo. Obviamente sí ayuda, ciertamente el estar dentro de una comunidad de fe nos fortalece muchísimo, pero hay ocasiones en las que uno pudiera viciarse. El ambiente en la iglesia a veces pudiera traernos cierto confort y hacernos creer que estamos en una relación con Dios cuando realmente no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado respecto a esto, para que no perdamos del foco de atención que siempre en todo momento debe de ser Dios. Yo al momento de asistir a la iglesia no tengo que hacerlo pues viendo esta instancia como un club social o como un ambiente en el que se me ofrece la oportunidad de estar tranquilo a nivel de conciencia, diciendo: pues ya estoy en la iglesia, entonces pues ya la hice, ya me salvé. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado respecto a este asunto. Insisto, siempre, en todo momento, nuestro centro de atención debe de ser el Señor. Y aquí yo me he podido dar cuenta en este tiempo en el que nos encontramos de la pandemia, me he encontrado con gente que manifiesta realmente muchísima fe en Dios, que no es quizás tan cercana como muchos a que me ha tocado conocer, que día y noche pues, o con esa disponibilidad para servir al Señor, que me da mucho gusto y lo hacen de todo corazón, estoy seguro. Sin embargo, les digo, he podido encontrar a gente que ni siquiera a veces ha puesto un pie en la iglesia. Sin embargo, hay cierto respeto, hay cierta reverencia, tienen, así como el soldado que hemos escuchado el día de hoy, esa conciencia de lo divino, de su poder, de su majestad. Reconocen realmente la grandeza de Dios y se consideran indignos ante el misterio. A veces uno pudiera correr el riesgo, cuando está más cerca de la iglesia, como solemos decir, de acostumbrarnos a lo divino, de perder el asombro, la capacidad de ver la grandeza de Dios, y nos acostumbramos simplemente a hacer cosas de Dios, pero a olvidarnos de Dios mismo. Les digo, es algo por lo que yo pasé, se los platicaba en las anécdotas hace unas semanas, que los puede ocurrir a cualquiera. Por eso es la oportunidad en este momento para considerar cómo estoy viviendo mi relación con Dios. ¿Realmente confío en Él? ¿Realmente confío en su poder? ¿Realmente creo en su palabra? Así como lo hizo este oficial. Él, con una sola palabra, sabía que Jesús tenía el poder y la capacidad de alcanzar la sanación de su criado. Así nosotros confiamos en el Señor, porque no será que, como dicen la palabra de Dios, que los publicanos y las prostitutas se nos adelantan al reino de los cielos. A veces, insisto, las personas que tienen esa ignorancia, inocencia, no sé cómo llamarlo, respecto
a las cosas sagradas o divinas, a veces en esa situación que viven, ¿no? De una pobreza de conocimiento, insisto, en cuestiones de fe, a veces nos arrastran a muchísimo, porque realmente tienen esa confianza y ese abandono en Dios. Pues en esta ocasión, esta reflexión que nos lleve no tanto, ¿no?, al despreciar a aquellos que servimos a Dios y que nos llevamos en la iglesia, no, sino más bien que cada uno de nosotros, sin juzgar ni señalar a nadie, analizamos esto. ¿Realmente vivo confiado en el Señor? ¿Realmente creo en su palabra? ¿Realmente creo en su poder? Es la invitación que te hago en esta ocasión. ¿Okay? Vivamos la fe como estas personas, en la sencillez, en la pobreza quizás de conocimiento, pero siempre con ese amor grande hacia Dios. Dejémonos sorprender por Él. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.